Entrevista, Enrique Chávez. Gino Costa hace un crítico balance del Congreso controlado por Fuerza Popular y presidido por Luis Galarreta. Tiene su despacho en Girón Junín, frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Las fotos de su esposa e hijas adornan las paredes. También un par de caricaturas enmarcadas y publicidad electoral, que recuerda cuánto ha pasado en la política peruana, desde que este exministro se lanzó al ruedo parlamentario por Peruanos por el Cambio. Gino Costa, congresista no agrupado, no dora la píldora en su recuento de lo que ha sido la presidencia parlamentaria de Luis Galarreta. La presidencia de Luis Galarreta termina a capazos, termina en medio de graves cuestionamientos por el récord legislativo y el manejo administrativo del Congreso. ¿Qué impresión le da a estas alturas? Ha tenido un manejo reñido con su trayectoria democrática, pero en línea con su primer año como vocero de FP, donde esta vena autoritaria quedó muy clara. ¿Qué explica ese cambio? Para mí es una incógnita. ¿Qué se puede lograr en estos días? Ojalá que podamos terminar aprobando la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Si no sería un escándalo, y nos ha costado Dios y su ayuda. Claramente se oponen a la supervisión, a saber qué intereses están detrás de esto. Lo que me hace pensar que hay una utilización de esas cooperativas, por el lavado de activos, muy importante. Mucho más grande de los que nos imaginamos. Hay muchos congresistas con créditos, no sabemos el número exactamente, pero son montos altos. No se sabe si son préstamos o donaciones de campaña. Hay cuestionamientos sobre el rol de Joaquín Ramírez y la vinculación de Alas Peruanas, que es propietaria de una cooperativa que era de ahorro y crédito y se transformó a servicios múltiples. Pero si captan ahorros del público, tendrán que ser eventualmente supervisadas por la SBSE. Lo cierto es que han hecho todo lo posible para evitar la supervisión. ¿Qué otros puntos del balance son deficientes? Está marcado por amenazas a la democracia. Tienes el intento a través de la ley de publicidad estatal de Mauricio Mulder, que coacta la libertad de expresión y de prensa en el país. Ojalá que ese proyecto no salga en el Pleno. A eso sume la modificación de las reglas constitucionales de la cuestión de confianza que está en el TCE. Ojalá que tampoco prospere porque estás atando de manos al presidente de la República. Ya se negó una cuestión de confianza y quieren que no valga. Es una ley de interpretación auténtica. ¿Qué ocurre con crimen organizado? Hay varias iniciativas para sacar a la minería ilegal de la ley contra el crimen organizado. Para evitar que se inhabilite en el Estado a condenados por lavado de activos, se logró con terroristas y narcotráfico y violadores, pero no con lavado de activos. ¿En políticas de género? Se ha abandonado a la mujer maltratada, no se hizo un pleno mujer, no hay mucho más que hacer si no abordas las políticas de género. A insistencia de ellos se debió retirar varios proyectos de ley sobre la materia, que es en el fondo lo que explica la violencia contra la mujer. El machismo arraigado solo se erradica con la educación en la casa y el aula. El lobby conservador tiene bancada, es transversal, pero se expresa principalmente a través de FP.
donde hubo otras amenazas a la democracia. No hay que olvidar la campaña para destituir a un buen fiscal de la nación como Pablo Sánchez y acelerar la recomposición del Tribunal Constitucional. Fueron neutralizadas, como califica la agenda conservadora, autoritaria y negativa para el país. Iban a quedar como unos bárbaros en lo económico. Ahí está el populismo de las pensiones militares y policiales, de los casos de salud y otras iniciativas en momentos que la situación exige ser responsables en el gasto. ¿Qué le espera al pedido de facultades? Debemos darle al Ejecutivo las herramientas para recaudar más. El jueves que sale Caretas, no sé si estemos por cerrar la legislatura otorgándolas o no. Además, el componente anticorrupción y antilavado de las facultades es bastante bueno. Espero que esa no sea la razón por la que no las quieran otorgar. ¿Qué opina de la repetición del voto en el caso de Kenji Fujimori y los otros dos congresistas suspendidos? Se dieron cuenta de su error fundamental, que iban a pasar a la historia como unos bárbaros al pretender que la mitad más 1 de 115 era 51. Dicen que Keiko les jaló la oreja y Galarreta pidió disculpas. Pero debieron extenderlas a los medios de comunicación porque el Congreso se hubiera ahorrado todo este mal ambiente con las provocaciones de Galarreta. Quedó claro que la ley Mulder no era para ahorrar recursos sino para amedrentar a la prensa. Entre las contrataciones de personal asociado a AFP en el Congreso, la más controversial ha sido la del jefe de seguridad, Walter Gibaja. La cuestiona: no me parece que contrates gente con un rol activo en la actividad proselitista, recluta a militantes en su tiempo de trabajo. Un equipo tan grande de comunicaciones sirve para financiar al equipo de Fujitrolls que denigra a los adversarios políticos. Johnny Lescano denunció que se ejerce control y seguimiento a los congresistas de oposición. Reconducir la agenda. Apuesta por una mesa directiva que le quite el control al fujimorismo. La necesitamos para hacer esas investigaciones y para que se levante la inmunidad cuando sea necesario. ¿Es posible conseguir esa mesa directiva? Ojalá, por el bien de la democracia peruana. Las fuerzas democráticas deberíamos hacer el esfuerzo para contar con una mesa independiente del fujimorismo, reconducir la agenda legislativa y poner el Congreso al servicio del fortalecimiento de la democracia, y no a su amenaza permanente. Va a depender mucho de la actitud que adopte AP y el PAP, que es con quienes FP ha gobernado hasta ahora. Ver para creer. La Comisión de Ética no alcanza quórum. Claramente, no está funcionando. Insistimos en que sea integrada por excongresistas y no congresistas en actividad. Hay una reestructuración que no ha cambiado nada y contribuye al descrédito del Congreso. Los que mienten sobre su foja educativa deberían ser desaforados. Es así de grave la inmunidad. Hay congresistas que deberían responder ante la justicia. Apoyo a Patricia Donaire en su postura de eliminar la inmunidad. No se justifica, la reforma electoral se debe retomar. Vamos a tener los mismos problemas el 2021 y todo lo que tiene que ver con la reforma es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo debería ser la relación del Ejecutivo con el Congreso? El Gobierno debe tener una relación fluida con todas las fuerzas políticas.
Enhorabuena si llega a un acuerdo de gobernabilidad con FP, pero sin descuidar a las demás. En segundo lugar, tiene que definir un curso de acción y prioridades, y en función de eso, llamar al Congreso para que lo apoye. Sabemos cuáles son esos planteamientos: recuperación de la economía y la inversión, sobre todo privada, medidas claras contra la corrupción y el lavado, asegurar que se pueda restituir el equilibrio fiscal, avanzar en la reconstrucción y avanzar con la reforma educativa. Siendo importante el Congreso, está muy desprestigiado. Limitar la acción política a la relación con el Congreso te deja mal ante la opinión pública. La renuncia de Kuczynski también se dio con este Congreso. Mercedes Araoz le reclama al premier César Villanueva su papel de «vacador». Lo que la gente reclama hoy al presidente y el premier es capacidad de dirigir el país y muestras de liderazgo. Ese episodio quedó allí, aunque cada uno confrontará su posición con la historia. ¿Qué papel juega la calle? Vizcarra no tiene oposición en el Congreso. Su herramienta más importante es la popularidad, que está perdiendo por haber apostado demasiado a llevarse bien con FP. Y eso le resta la popularidad que requiere para ser respetado por FP. Loading.